7:26. Desde el gobierno anunciaron una serie de medidas en materia de salud pública, una reforma, como han señalado, la más importante en los últimos 40 años, especialmente para FONASA. Por eso que estamos con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, acá en el estudio para conversar de este tema importante. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos Ministro, días. bienvenido. ¿Cómo está Muy usted? bien. Ministro, sí, perdón. Lo que pasa es que quería partir preguntándole por el tema constitucional. Ya vamos a ir a la reforma a FONASA, que es de alta relevancia, pero ¿qué más importante dentro de las principales demandas para los chilenos cuando se les pregunta? Está la previsión, está la salud. Desde su punto de vista, un cambio en la Constitución, desde el punto de vista sanitario, ¿le parece una buena oportunidad? ¿Qué tendría que cambiar en nuestra Constitución? El presidente don Ricardo Lagos hizo una reforma muy sustantiva el año 2005 en la que crea un conjunto, y tiene que ver en realidad con lo que estamos hablando de la reforma FONASA, un conjunto de prestaciones que prácticamente adquieren garantía constitucional, vale decir, son reclamables ante la justicia, que es el auge. El auge, sí. Con financiamiento garantizado, etcétera. A mí me parece que ha llegado el momento de avanzar en esa misma concepción, de generar un gran objetivo para FONASA, que es lo que llamamos Plan de Salud Universal. Vale decir, un conjunto de atenciones necesarias para toda la ciudadanía, que incluye todas las prestaciones preventivas, las atenciones preventivas, vacunas, control de niños sanos, el auge, por supuesto, que es la ley Ricardo Soto, en fin, todo lo que la ciudadanía necesite, de acuerdo a los expertos, garantizado ahora por ley en financiamiento y oportunidad. Solamente en ley, ministro, por eso lo quería enganchar un poco con el tema constitucional, porque hay algunos que aspiran tal vez a que este tipo de derechos tan importantes estén oleados y sacramentados en la Constitución. A mí me gusta esa idea. Ya. Vale decir Estoy de acuerdo. que, digamos, la Constitución garantiza un acceso igualitario, en fin, para toda la población, para todos los chilenos para igual, y por eso me parece tan importante avanzar, sea esto, porque tenemos apuro, como decía alguien, el ministro Blumel, si no me equivoco, decía, bueno, necesitamos 2 años, hay urgencia de que efectivamente vamos a la lista de espera, vamos a que los medicamentos no son financiados adecuadamente y eso genera pobreza. Y por eso esta reforma FONASA nace de la unión de 2 seguros, el seguro obrero y el Servicio Médico Nacional de Empleados, el SERMENA, ¿no es cierto? Y se configura, pero en la práctica FONASA es solo una agencia de financiamiento. No la mira usted como la persona que yo estoy preocupado como seguro, sino que me llegan unas cuentas y de acuerdo a un arancel, yo, FONASA, financiero, pago. Pero no le doy garantía, no le doy seguridad de que esto va a ser en tiempo, de que va a tener la cobertura de todos los medicamentos, de que va a tener un copago máximo, si es que hay alguno. Y por eso, insisto, esta creación del Plan de Salud Universal a través de esta reforma de FONASA, la estuvimos hablando ayer con el presidente en la mañana. Yo creo que vamos a tener un proyecto a más tardar en diciembre para discutir rápidamente en el Parlamento. Es, por así decir, la materia que la Constitución debería garantizar. Ministro, ya, pero vamos a tener esta reforma FONASA. Por otro lado, se está reformando también el sistema de ISAPRES, pero hay muchas personas que en el marco de este estallido social lo que dicen es que aquí hay un problema en el fondo de desigualdad del trato. En el fondo pueden seguir coexistiendo 2 sistemas que son distintos, que entregan un nivel de servicio distinto. ¿Y cómo se mejora el trato a las personas? Que al final no pasa por las coberturas, no pasa por la plata, pasa por el día a día. Bueno, en la medida, y perdón que la respuesta sea tan simplista, que es la persona que está protegiendo los derechos del ciudadano, FONASA, y no financiando procesos, hospitales para que hagan como mejor les ocurra, se genera un círculo virtuoso, porque efectivamente se pone un seguro en el eje de las preocupaciones de las personas, incluido el trato, pero sobre todo incluido la oportunidad. Porque nosotros en el sistema público tenemos una paradoja, tenemos un gran sistema público que es capaz de tratar bien la gravedad, la gran condición de salud, la enfermedad, en fin, catastrófica, sobre todo si además se aprueba este seguro catastrófico que ahora pasó al Senado. Pero todo lo que significa la atención cotidiana en una población que envejece, quiero decir, la lista de espera en el consultorio, la entrega de medicamentos que están financiados, fracasa. Y en ese sentido, a mí me parece que hace falta un control mucho más centralizado
y una distribución de recursos de acuerdo a los resultados y la satisfacción de las personas, a diferencia de lo que ocurre hoy día. Se está discutiendo la ley de presupuesto en estos días, y lo que hace la ley de presupuesto es entregarle a un servicio de salud o a un consultorio un financiamiento determinado sin pedir cuentas de que las cosas se Ministro, hagan. Perdón, pero pensando solo, sí, dale. no, es que solo pensando en ese cambio constitucional en el fondo, si es que lo hubiera en materia de salud, ¿usted es partidario de que siga existiendo un sistema privado de salud? Lo que aquí muchos reclaman es que en el fondo hay ciertos sectores, ciertos elementos, como la salud, que no pueden quedar al arbitrio del mercado. Y aquí vemos que coexisten dos sistemas, uno público, pero también uno privado, y eso hace que muchas veces la salud de las personas dependa básicamente de la plata que tienen en el bolsillo. ¿Eso puede seguir pasando a la luz de una nueva constitución? Nosotros necesitamos evidentemente tenemos que partir de donde estamos a donde queremos llegar. Tenemos que hacer una suerte de transición. Pero a mí me parece que la reforma estructurante es una gran reforma de FONASA con un aumento radical del financiamiento de salud con cargo de impuestos Pero que generales. sigan coexistiendo ambos sistemas, dice. Ahora, en los sistemas que usted menciona, tenemos en realidad dos sistemas de aseguramiento, en realidad tres, porque están los seguros complementarios de salud, ¿no es cierto? Bien. Que es un seguro, una masa de seguro muy importante en términos de dinero, en fin. Y tenemos los dos seguros que son las ISAPRE, que captan la cotización obligatoria de salud. ISAPRE FONASA. ISAPRE y FONASA. Y por otra parte están todos los prestadores que son los hospitales o instituciones públicas, los consultorios municipalizados, los hospitales universitarios, los hospitales de las Fuerzas Armadas, la mayoría de ellos, ¿no es cierto?, partícipes de la red pública. Nosotros no podemos inventar o sacar de la nada una infraestructura pública en la cual hoy tenemos un déficit de 20.000 camas. Y en ese contexto, insisto, creo que hay que tener mucho cuidado también con no ser utópicos o maximalistas en la transición. Yo creo que nosotros necesitamos, insisto, un sistema muy poderoso de prestación pública y en esa transición ver qué pasa después con los seguros complementarios y Sí. con las aseguradoras privadas. Me parece súper importante una frase que señaló. Es dónde queremos llegar. ¿Dónde quiere llegar usted? Se lo pregunto para entenderlo súper bien. Usted quiere llegar, según lo que entiendo, en que el camino para esta mejora en la salud sea una gran reforma centrada en FONASA. Sí, lo he dicho desde el primer día. Sí. Ese es el eje estructurante. Sí. Luego, ¿usted quiere llegar a un Jaime Mañalich que esté suscrito a FONASA con un estupendo plan público y con un seguro complementario privado? O sea, me olvido de la ISAPRE en un futuro para entender súper bien sí. la figura. Yo lo veo de esta manera. Evidentemente, lo que es la atención, la prestación de salud es parte de la seguridad social. Y hoy día eso está incompleto, en el sentido de que no tenemos una garantía de seguridad social para todas las atenciones, para todas las prestaciones. Y en ese sentido, los sistemas de atención de salud evidentemente tienen que ser complementarios, dada la realidad de la infraestructura hospitalaria que tenemos hoy día. Respecto a seguro, yo creo que no sé qué nombre va a tener, pero me imagino que en el futuro, 5 años, nosotros vamos a tener un solo gran seguro financiado fundamentalmente por impuestos generales, un poco cotizaciones y otros aportes mínimos, que va a distribuir estos recursos, ya sea a través de un asegurador público, asegurador privado, pero creo que la carta está abierta para eso. Lo que sí creo que es evidente es que a través de una convergencia de planes de salud universal, tanto en ISAPRE, pero sobre todo en FONASA, como la cosa protegida, con todos los elementos que he señalado, nosotros vamos a tener un FONASA suficientemente poderoso y potente que es perfectamente posible que todo el resto de seguros queden como seguros complementarios. Ministro, y para cerrar este tema, porque también queremos ir a otros, ¿cómo se financia eso hoy día? Y usted lamentablemente la semana pasada también protagonizó algunas protestas, manifestaciones desde el mundo de la salud que dicen que no hay recursos suficientes, que están desabastecidos, que no tienen todos los insumos y los medicamentos. Entonces uno dice, bueno, se quiere potenciar el sistema público. Más gente debiese ir al sistema público. Me pregunta si el sistema público tiene los recursos para atender como corresponde a los pacientes y además que aproveche de responder a esa manifestación, esa funa que tuvo que vivir la semana pasada. Todos los gobiernos, independiente del signo, han ido aumentando el presupuesto en salud mucho más allá que el aumento del ingreso per cápita. Y esto, insisto, es una tendencia. Hoy día nosotros estamos gastando en el presupuesto del año 2020, que está en discusión,
vamos a llegar a gastar 4,9% del Producto Interno Bruto como gasto público. Y estamos aumentando a razón de 0,3, 0,4 por año constantemente, como parte del Producto Interno Bruto, en cada contribución. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, la contribución de impuestos generales, sobre todo, está aumentando radicalmente y llegar a 6%, como es la petición de la mesa social de Producto Interno Bruto, yo lo veo perfectamente posible al ritmo que vamos. En 3 años llegaremos a 6%. Y mientras eso pasa, hay desabastecimiento, problemas, compromisos respecto, por ejemplo, de los insumos y las condiciones en las que operan los hospitales. Nosotros hemos tenido problemas en los insumos, efectivamente, pero la razón fundamental se debe a que el presupuesto, a diferencia de lo que propone este proyecto de ley, es rígido. Y esto quiere decir, vamos a financiar como si usted fuera a operar en su hospital 100 operaciones de este tipo. ¿Qué es lo que ha pasado en la red pública? Precisamente por lo que usted señala, que el aumento de la actividad ha sido mucho mayor que el presupuestado. O sea, el hospital de Angol, por ejemplo, lo tengo en la cabeza, aumentó 20% sus cirugías sobre lo que estaba presupuestado. Sobre lo que estaba presupuestado es sobre los insumos, y por eso tuvimos que hacer un aporte extraordinario en total para el sistema de salud en Chile de más de 600.000 millones en las últimas semanas, de manera tal de saldar estas deudas, producto esencialmente de la mayor actividad. Creo que en ese sentido cada año hay que mirar, porque esto no es una cosa si hay una epidemia, si no hay una epidemia. La epidemiología es variable, tiene cierta variación, y es por eso que también las direcciones de presupuesto y el Ministerio de Hacienda siempre está vigilante a ajustar durante el año los presupuestos de salud, porque si se produce una alerta sanitaria. Aquí efectivamente tuvimos no es una alerta sanitaria, pero un aumento de la actividad muy sustantivo por personas que demandaron más servicios a lo que son los hospitales públicos del país, más allá de lo que se había presupuestado. Y esto, por supuesto, va a seguir subiendo. Pensé en el ejemplo de Angola, Araucanía. En Araucanía se están construyendo 9 hospitales. Eso significa un aumento radical del financiamiento, sobre todo para esa región, Araucanía Norte y Araucanía Sur. Ministro, antes que se nos vaya el tiempo, le queremos preguntar por lo siguiente. A ver, es bien difícil que usted, siendo parte de un gobierno, que usted es ministro de este gobierno, vaya en contra del gobierno. Pero usted es médico. Ayer, el general director de Carabineros dio entrevista a prácticamente todos los canales de televisión. Habló en todos. Habló el ministro del Interior temprano también. Ni la Autoridad de Interior, ni la Autoridad de Carabineros señaló que iba a detener el uso de balines. Y esta es una preocupación ya a nivel mundial. Son alrededor de 200 lesiones gravísimas con un joven que está a punto de perder ambos ojos en una clínica. Usted es médico. ¿Debería pararse el uso de balines o perdigones? En números reales, no sé exacto, hay 178 personas con lesiones oculares producto de violencia política. Algunos bomba lacrimógena, otros un palo, otros balines, en fin. De estos, hay 8 personas que han perdido un ojo, enucleación del ojo, que es muy cruel decirlo, y estimamos que hay por lo menos unas 30 personas, 25 o 30 personas, porque hay que ver cómo evoluciona, que van a quedar con una secuela grave y tal vez pérdida de la visión de uno de sus ojos. Y está el caso dramático que usted menciona, de un joven que recibió heridas por balines, uno dentro del ojo y otro por el lado del otro ojo, en el cual perdió la vista de un ojo, no el ojo, pero perdió la visión de un ojo, y es altamente probable que quede con una visión, si es que milagrosamente muy restringida en el resto del ojo, en el otro ojo, perdón. Nosotros tratamos de ir a verlo, la familia no aceptó. Y efectivamente, hablando con el señor ministro del Interior, él me dice que ha generado un protocolo, lo que se mencionó ayer, no lo voy a repetir. Un uso restringido. Un uso restringido que tiene que ver, como me explicó él, último recurso cuando la vida del uniformado está en riesgo. Eso es básicamente a lo que hicieron referencia en el día de ayer los dos. Creo que la alternativa que es en defensa del oficial o lo que fuera que está en peligro de muerte, use su arma de servicio, esa sí que sería la peor de todas, y por supuesto hasta aquí no ha ocurrido, creo que salvo un incidente. En ese sentido, como usted dice, yo creo que el esfuerzo que está haciendo Carabineros y
lo que mencionó el ministro el anterior ayer va en la línea correcta, pero aquí el tema fundamental es terminar con la violencia. Sí, todos estamos de acuerdo que hay que avanzar políticamente a una nueva constitución en la forma en que Sin hace. duda. Pero desde el punto de vista médico no es un riesgo este tipo de armamento en la comparación internacional, por ejemplo, en conflictos de alta connotación como Gaza, como lo que ha ocurrido en Francia, en Cataluña, en ningún país, ni siquiera en Hong Kong, ha habido tantos lesionados con este tipo de armamento disuasivo. Entonces uno se pregunta, a ver, ¿cuán riesgoso es? Por los rebotes, porque parece que salen muy fuerte, por las distancias que se requieren para que no sean tan lesivos. No conozco bien de armas, para ser sincero, pero evidentemente en la medida en que estos escopetas, ¿no es cierto?, antidisturbios se usan fuera de protocolo, quiere decir no se disparan al suelo o bajo la cintura, el riesgo que usted menciona es evidente. Y es por eso, ¿no es cierto?, que en los países que usted menciona, todos los manifestantes, perdona que lo diga de esta manera, van con antiparras, porque saben que aquí hay un riesgo evidente para sus ojos. Pero a lo que apunto, y quiero volver a eso, yo creo que la violencia asociada a las manifestaciones sociales tiene que terminar. Esa es la prevención fundamental. O sea, el día viernes que ocurrió esto, había una manifestación razonablemente pacífica en relación a Plaza Italia, pero hubo un grupo de descolgados que incendió una universidad, etcétera, y con gran violencia, todos lo vimos. Entonces, también es cierto que la fuerza policial, me parece a mí, se siente sobrepasada o es sobrepasada porque no es mucha gente lo que tiene Carabineros en la calle, a diferencia de las situaciones que usted describe en Hong Kong, Cataluña, donde fuere, donde la fuerza pública es una masa de gente muy prácticamente similar a los manifestantes. Aquí estamos hablando de una proporción muy pequeña y en ese sentido, insisto, incluso desde un punto de vista de paz social, el llamado fundamental es a terminar con la violencia. Bien, pues ministro Jaime Mañalich, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Que le vaya bien, Gracias que por tenga un venir. buen día.